Hoy conectándome con ustedes. Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esa reunión que estamos haciendo hoy en la comunidad de F1 Premium. También estamos aquí en vivo con TikTok y bueno, hoy vamos a hacer una capacitación muy buena eh, que se llama Siete cosas que frenan el crecimiento de un equipo en redes de mercadeo aplicadas a F1 Premium, que es el sistema que estamos nosotros desarrollando en ya pasaditos un mes y es un sistema pues de economía colaborativa. Sabemos que las redes de mercadeo y lo que nosotros estamos haciendo en F1 Premium es una oportunidad grandísima de cómo generar dinero de forma online con negocios digitales y pues F1 Premium es un sistema desarrollado en la blockchain por medio de un contrato inteligente Web3 que la verdad minimiza muchísimo los riesgos y estos siete aspectos que frenan el crecimiento de un equipo, eso es algo que nosotros tenemos que realmente tener muy en cuenta si estamos nosotros desarrollando algún tipo de liderazgo y estamos pues trabajando con redes de mercadeo. Vamos a hablar en esta serie, vamos a solamente hablar hoy de dos aspectos, pero vamos a hacer un repaso de los siete aspectos de los cuales frenan el crecimiento de un equipo. Uno es la falta de visión clara, comunicación deficiente, liderazgo débil, falta de capacitación, enfoque en el dinero y no en las personas, poca disciplina y hábitos, resistencia al cambio, que esa es una de las cosas que pegan mucho en los problemas del crecimiento de los equipos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que aquí trabajar es estas siete cosas para que nosotros podamos crecer en nuestros equipos, en nuestras organizaciones y generar dinero, que para eso es lo que estamos acá, ¿cierto? Entonces vamos a ver falta de visión clara. Vamos a ver primero esta diapositiva y vamos a trabajar con esta diapositiva que es sobre la visión. ¿Qué es la visión? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es la capacidad de ver más allá de las circunstancias y caminar hacia el futuro que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Creo que una de las cosas en las cuales nosotros a veces fallamos es porque se nos da una visión o tenemos una visión y a medida que vamos caminando en los procesos, vamos perdiendo esa capacidad de seguir creyendo en la visión. Definición. Visión no es solamente la capacidad biológica de ver, es la habilidad de proyectar metas, propósitos y el futuro que deseamos construir. Esa es la definición de visión según el diccionario. Una visión correcta transforma la manera en que pensamos, decidimos y lideramos. Creo que todos en algún momento somos líderes de algo en el hogar, en el trabajo, en lo que hacemos, en el deporte. Casi siempre estamos trabajando en el liderazgo. La visión tiene que ver mucho con la fe. Visión más fe. Cuando la visión se combina con la fe, crees en lo imposible, ves lo invisible, recibes lo sobrenatural, caminas por propósito y no por circunstancias. Vamos a tomar, por ejemplo, un ejemplo bíblico de alguien que tuvo una gran visión y fue la visión del rey David. Recuerden que cuando
cuando Dios puso los ojos en David, él era un pastor de ovejas y era minimizado por su padre y por sus hermanos porque era pastor, ¿cierto? Mas, sin embargo, cuando Dios puso los ojos en él, mientras los otros lo ven como un pastor, Dios lo veía como un rey. Mientras los otros observaban con limitaciones, porque pues, los otros eran guerreros, eran fuertes, él era menudito y estaba, pues, en su proceso de pastorear, de estar con las ovejas, de empezar a adorar a Dios. Dios observa el propósito, la visión divina siempre va a potenciar, perdón, donde otros solo ven condiciones, ¿sí? Y acá vemos, y muy importante en lo que nosotros hacemos, porque a veces nosotros tenemos una visión en los negocios, y estamos hablando hoy básicamente lo que es F1 Premium. Y nosotros nos visionamos, decimos, bueno, necesitamos un equipo de 256 personas y nos visionamos a generar $510 semanales, ¿sí? Pero decimos, bueno, quizás no lo puedo hacer en la primera semana, quizás en la segunda no, quizás en la tercera tampoco, pero yo me empiezo a visionar a hacerlo mensualmente, que mensualmente yo pueda estar generando $510, ¿cierto? Y estamos empezando a trabajar con la visión. En el proceso, la meta es que nosotros podamos invitar a 2 personas para que el equipo se empiece a duplicar, ¿sí? Porque si nosotros empezamos a pensar y decir, bueno, ¿yo de dónde voy a sacar 256 personas? Porque es demasiada gente. Pero si nosotros empezamos a visualizar y ver que solamente 2 personas, que es las que necesitamos empezando, y que ellas empiecen a duplicar, a duplicar, a duplicar, esa visión se empieza a ver más clara. Esa visión empieza a ser más metódica. Porque si también vemos esos principios de liderazgo, un equipo nunca crecerá más allá si la visión del líder es una visión pequeña. Si nosotros decimos, no, es que yo puedo generar $510 por ahí en un año, esa visión es la que nosotros vamos a implementar en las personas que están trabajando con nosotros. Pero si nosotros le empezamos a visualizar y a llevar al equipo a que esa visión, a que esa misión, a que esos objetivos se pueden hacer en una semana, en 15 días, en un mes, nosotros le impartimos a ellos esa necesidad de empezar a crecer paulatinamente a medida que nosotros empezamos a generar dólares en nuestras billeteras. Aplicación de esta visión en los equipos. Las personas abandonan cuando solo ven problemas y eso es algo que siempre tenemos que luchar los líderes cuando estamos haciendo expansión en algún proyecto porque empiezan a haber problemas. No, es que conectarnos a las 8 de la noche todos los días a los Zoom. Ay, es que qué pereza conectarnos a las capacitaciones. Ay, es que a mí no me gusta prospectar, no me gusta llamar a las personas, no me gusta estar pendiente de ellas. No, y qué pereza bajar una billetera, qué pereza esto. Y ven todos los problemas y no ven soluciones y no ven una pronta solución a los prácticamente problemas que podemos tener financieramente. Las personas permanecen cuando ven propósito. Es importante que tú, en la visión que estés impartiéndole a las personas que están trabajando contigo, les hagas ver el propósito que hay en esto. ¿Cuál es el propósito de tu negocio, de lo que estás haciendo? ¿Cuál es el propósito? Llevar salud, capacitar a las personas, darles una oportunidad de mejorar su calidad de vida. En el caso de F1 Premium, ¿cuál es el propósito? Que las personas empiecen a generar buen contenido con la IA, que las personas empiecen a trabajar con su marca personal, que empiecen a mejorar la manera en cuando posteamos en nuestras redes sociales y cómo nosotros hacemos para mejorar esa identidad que tenemos en las redes sociales. La visión se convierte en seguidores en construcción. ¿Por qué?
porque las personas que nos están a nosotros siguiendo ven el modelo, un modelo a seguir en nosotros y empiezan a copiar lo que nosotros hacemos. Entonces, asimismo empieza a crecer nuestra organización y a medida que crece la organización, ¿qué va a pasar? Pues que crece también nuestra billetera, porque estamos recibiendo dólares diariamente. Si puedes verlo con fe, Dios puede hacerlo realidad. Fundamento bíblico. En Lucas 11:34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y acá esto me pareció muy importante, por eso tomé este versículo como ejemplo. Porque Jesús aquí en Lucas 11:34, ¿qué nos dice? 11, Lucas 11:34, ¿qué nos dice? 11:34. Dice, lámpara del cuerpo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Qué nos quiere decir ahí? Jesús enseñó que la manera en que vemos determina la manera en que vivimos. Tu perspectiva influye en tus decisiones, tus resultados y tu destino. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede cuando nosotros no soltamos de pronto esas experiencias pasadas que hemos podido llegar a tener y vamos a un sistema, vamos a desarrollar un proyecto? En este caso, vamos a enfocarnos en F1 Premium. Venimos con problemas que hemos podido tener anteriormente en proyectos en los cuales no se dio resultado. Nos metimos en algún proyecto que fue esquema Ponzi, que creímos que iba a durar cierto tiempo, pero resulta que no, y fuimos engañados. Entonces venimos con esas experiencias pasadas que seguimos cargándolas y eso hacen que los procesos no se puedan desarrollar como queremos. Entonces tenemos que sanar todo esto para que cuando nosotros empecemos a desarrollar algún sistema, algún proyecto, nosotros podamos estar sanos y podamos nosotros ver todo el panorama completo y todas las posibilidades que tiene F1 Premium para que las personas puedan crecer en su comunidad, puedan generar todo su potencial y poder desarrollar un sistema con toda tranquilidad y con mucha confianza. ¿Por qué la visión es clave para el crecimiento? Porque la visión da dirección clara al equipo, genera unidad y propósito, motiva en tiempos difíciles, enfoca la energía en lo que es importante y abre puertas y crea oportunidades. Esto es muy importante. Abre puertas y crea oportunidades, porque cuando tenemos una visión clara, cuando nosotros estamos comprometidos, enfocados, estamos disciplinados en lo que nosotros creemos, se empiezan a abrir nuevas puertas y se empiezan a crear nuevas oportunidades. Así que la visión es algo que nosotros tenemos que tenerlo muy claro e impartirlo en todo el equipo con el cual nosotros estamos trabajando. Ahora vamos a pasar a la segunda, que esta es eh, 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 esta, la comunicación deficiente. Ese es el segundo aspecto de las 7 cosas que frenan a un equipo. Cuando la comunicación falla, los equipos se dividen, los conflictos crecen y el propósito se debilita, porque todos cuando empezamos a desarrollar un sistema, un proyecto, permítame que no estaba aquí compartiendo, ahora sí, dice, bueno, entonces vamos a ver, comunicación deficiente. Cuando la comunicación falla, los equipos se dividen, los conflictos crecen y el propósito se debilita. La comunicación es supremamente importante en todo, en todo.
Si la comunicación falla, en el diccionario busqué qué es comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos información, ideas, emociones y direcciones. Hoy estaba haciendo un estudio de la Global, lo que estoy en la Universidad de Teología, y se mencionaba un juego, no me acuerdo cuál era el nombre. El caso es que habían muchas personas y se reunían en un círculo y la persona que estaba dirigiendo el juego escribía en un papel algo, se lo pasaba a la primera persona y le escribía y perdón, le hablaba a su oído lo que decía el papel, pasitico. Y esa persona le tenía que transmitir lo que decía y lo que escuchó a la segunda persona, pasito. Cuando dio la vuelta, el mensaje llegó totalmente diferente, erróneo, ¿sí? Ahora le dijo, lee el papel, léelo y pásaselo a la segunda persona. Cuando dio la vuelta, el mensaje llegó completamente preciso. Entonces, eso vemos que una comunicación saludable genera claridad, confianza, unidad y crecimiento. ¿Por qué? Cuando yo doy una información y la información es concisa, es una información que da confianza, genera unidad. Y cuando esto sucede, ¿qué pasa? El crecimiento es exponencial, ¿sí? Exponencial. Una comunicación deficiente. Una comunicación deficiente produce confusión, suposiciones, distanciamiento y conflictos innecesarios. Ustedes no han vivido que a veces eh, estás por WhatsApp y te dio pereza enviar un audio y enviaste fue por chat y la persona tomó a mal lo que tú quisiste decir. Porque cuando nosotros mandamos un audio, se ve con claridad la intención de la persona. Pero a veces cuando escribimos, la persona, ¿qué pasa? Que supone y cree que de pronto el mensaje fue malintencionado, que estábamos de mal genio, yo qué sé. Entonces, ¿eso que crea? Conflictos innecesarios y distanciamiento. Entonces, es importante que la comunicación sea saludable. Un ejemplo bíblico que vemos es José con sus hermanos y eso nosotros lo podemos ver en Génesis 37 del 5 al 11 cuando José soñó y tuvo una visión y él se la comenta a sus hermanos, ¿sí? ¿Qué pasa con ellos? Ellos les dio celos, empezaron a comparar y empezó un resentimiento en su corazón, porque sus hermanos no procesaron correctamente lo que escucharon, en lugar de dialogar, permitieron que crecieran estos celos, esta comparación y este resentimiento. ¿Cuál sería la lección ahí? Lo que no se comunica correctamente termina interpretándose incorrectamente. De pronto acá vemos que José, le, pienso yo, que en la forma en que él les contó fue algo muy natural y sin intención de pronto quererse ver superior, sino que él dijo, bueno, yo tuve un sueño en los cuales yo vi tantas espigas y otras se bajaban y la mía quedaba erguida y bueno, después tuvo otra visión, tuvo otro sueño y él se lo contó también a su papá y su papá también pasó esto. Pero vemos que acá el propósito y también viene la visión, se cumple cuando José pasó por todo lo que sabemos. Los invito a que lean la historia de José, que también es muy bonita, y vemos que todo se cumple y todo se cumplió en los sueños, porque uno creyó también y en su corazón sabía que se iba a cumplir. El
Otro ejemplo bíblico que vemos también es Job, y lo vemos en Job 2 11 13 cuando Job pasó por todo lo que pasó, que se le fue quitado su familia, su riqueza, su salud, mejor dicho, Job estaba llevado y se acercan los amigos y, y vemos ahí que ellos estuvieron un gran tiempo callados, apenas acompañándolo, pero en su interior también ellos, cuando empezaron a hablar con Job y a expresarle sus cosas, ¿cuál fue la falla de ellos? Escucha deficiente porque prácticamente lo empezaron fue a juzgar. Falta de empatía porque empezaron a decir que esto quizás fue por esto, por aquello, por lo otro, juicios apresurados, comunicación sin comprensión, porque no tuvieron, no se compadecieron de él. Y eso muchas veces pasa a nosotros cuando nosotros como líderes fallamos en la comunicación y fallamos en la escucha, porque a veces no escuchamos lo que nos dicen a nosotros las personas que están trabajando con nosotros y nos falta empatía con ellos, ¿sí? ¿Por qué no has crecido? ¿Por qué no has podido hacer lo que estamos aprendiendo? ¿Por qué no lo has podido desarrollar? Y sacamos juicios apresurados. Entonces es muy importante que nosotros podamos emplear una buena comunicación, una buena escucha, que seamos empáticos, que no saquemos juicios apresurados y que la comunicación siempre sea certera. Los principios de liderazgo en un equipo nunca será más fuerte que la calidad de sus conversaciones. Tenemos que crear esos vínculos con las personas que están trabajando con nosotros, saber cómo están, saber qué les preocupa, saber qué, qué se les ha complicado para que no crezcan en su comunidad, ¿sí? Tenemos que preguntar antes de asumir, tenemos que comprender antes de corregir, tenemos que conectar antes que dirigir. Tenemos que ser empáticos con las personas que están trabajando con nosotros y así poder nosotros llevar a nuestro equipo a que tengan grandes resultados. La aplicación para los equipos. Cuando la comunicación falla, ¿qué pasa? La visión se distorsiona, los rumores aumentan, la confianza disminuye, el crecimiento se detiene. Cuando la comunicación falla, ¿por qué? Porque la visión ya no es como la que empezamos a impartir desde el comienzo. La visión empieza a menguar porque no entendemos hacia dónde va la visión que nos están impartiendo nosotros para que lleguemos a tener grandes resultados. Los rumores aumentan porque empezamos a creer las cosas que dicen los demás sobre nosotros. Y eso es una de las cosas que aplica muchísimo en el crecimiento de los equipos. La confianza disminuye porque ya empiezan a decir, no, esto como que no va por aquí, esto como que no, ¿sí? Entonces, el crecimiento se detiene. Ahora, cuando la comunicación mejora, la visión se fortalece, porque las personas dicen, wow, aquí estamos entendiendo bien hacia dónde vamos y la comunicación es muy em, inclusiva, porque no importa si sea uno, si sea dos, si sea tres, si sean 10, si sean 20, la misma información la vamos a dar tanto a una persona como si estuviéramos 100 en un auditorio o en un Zoom. Los conflictos se disminuyen. ¿Por qué? Porque ya entendieron la información y hacia dónde va la visión. La unidad aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque las personas empiezan a confiar en nosotros, empiezan a confiar en el sistema, empiezan a obtener resultados y eso qué hace que el equipo empiece a avanzar, empiece a crecer, empiece a tener los resultados que nunca han tenido y que ahora los empiezan a tener. ¿Por qué? Porque empezamos a aplicar
una buena comunicación al momento de dar el mensaje. Tenemos como fundamento bíblico, perdónenme que aquí se me pasó esta. eh, tenemos acá, perdón, se me fue aquí la imagen para terminar. Y esta es. Listo. Entonces tenemos como fundamento bíblico en Santiago 1:19, que nos dicen en Santiago 1:19, dice, todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. La escucha activa es una de las formas más poderosas en el liderazgo. Esto tenemos que tomarlo como regla de vida. Todo hombre sea pronto para oír. Aprendamos a escuchar. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Por qué no ha habido crecimiento? ¿Por qué no ha entendido? ¿Cuáles son los problemas? Que seamos tardos para hablar, porque es que a veces empezamos a decir lo que primero pensamos es lo que primero que hablamos y empezamos a herir susceptibilidades, empezamos a ofender a las personas que están trabajando con nosotros y que seamos tardos para irarse. A veces tenemos la capacidad de ponernos de mal genio muy rápido con cualquier cosita. Entonces, ¿qué pasa? Que explotamos y las personas empiezan a vernos como una persona de poco confiar. Entonces, son cosas que nosotros como líderes o como personas que nos estamos desarrollando en el liderazgo, tenemos que tomar muy en cuenta porque los equipos se rompen. Los equipos no se rompen por falta de talento, se rompen por conversaciones que nunca ocurrieron. Eso es como el abrazo que nunca dimos, el abrazo que se quedó ahí en la espera, el café que nunca nos tomamos con alguien y ya no lo podemos hacer porque esa persona ya no está. Entonces, no esperemos a que todo esto que acabamos de ver dañe el crecimiento de nuestros equipos. Tengamos esa conversación que, 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 que hemos tenido ahí en la espera con X o Y persona, hablemosle, digámosle, ve, yo veo esto en ti, tú tienes mucho talento, veo esto, pero también estoy viendo que, que te falta compromiso, que te falta esto, que te falta lo otro. Aprendamos a decir las cosas, aprendamos a no herir cuando hablemos. Porque si nuestro interés es que nuestro equipo crezca, tenemos que mejorar la práctica de cómo nosotros nos estamos desarrollando con las personas que están trabajando con nosotros. Así que es sumamente importante que tengamos en cuenta estos primeros dos puntos de, de esta serie que nosotros vamos a empezar a desarrollar. Y Y hoy vimos falta de visión clara y comunicación deficiente. Para una próxima entrega vamos a ver liderazgo débil y falta de capacitación, porque esto es algo que a nosotros nos pega muchísimo, nos pega mucho en el momento de desarrollar un proyecto y desarrollar ahorita lo que estamos haciendo en F1 Premium, porque tenemos un liderazgo débil y por eso no nos enfocamos y no tenemos esa disciplina. Y la falta de capacitación, que es algo que es muy importante, porque el conocimiento es poder y la falta de capacitación es la que nos limita a nosotros como líderes crecer en nuestra organización. Para mí siempre es un privilegio, un placer el poder estar con ustedes. Esperemos que estas capacitaciones que estemos haciendo
que estamos haciendo, perdón, ustedes las aprovechen al máximo, le saquen todo el jugo, porque nuestra intención es que cada uno de ustedes pueda llegar a tener 256 personas en sus 7 niveles que tenemos en F1 Premium y que ustedes puedan empezar a generar $510 semanales, empezando, porque recuerden que una vez ustedes se pasen del, del bronce, puedan pasarse al circuito de plata y puedan empezar a generar $1,020 semanales. Y después se pasen al oro con la misma organización, que esto es lo interesante, puedan pasarse al oro y empezar a generar $2,040 semanales. Entonces hablamos que si nosotros empezamos a fortalecer todas nuestras debilidades que tenemos y empezamos a desarrollar el sistema de F1 Premium, podemos empezar a generar $3,540 semanales. Imagínate tú en tu billetera, en tu cuenta bancaria, en tu bolsillo, tener más de $14,000 al mes. ¿Y con cuánto empezaste? Con 2 personas. ¿Cuánto fue tu capital de ingreso? $25. ¿Y cuánto puedes llegar a empezar a generar? Más de $14,000 al mes. Obviamente, esto no va a ser de la noche a la mañana. Es un proceso, es un caminar, es empezar a conectar con las personas idóneas, con las personas que tengan esa sed, esas ganas de cambiar su vida financiera, su economía y poder empezar a hacer aquello que nunca lo han podido lograr y que gracias a fortalecer esto que estamos empezando a ver en estas capacitaciones, podamos nosotros empezar a crear ese emporio que nos va a nos va a llevar a nosotros a alcanzar esas metas y esas cosas que siempre hemos dejado atrás, que hemos postergado, porque se nos ha hecho difícil, a veces hasta imposible poderlo alcanzar. Así que no te pierdas este viernes, vamos a hacer la otra entrega de liderazgo débil y falta de capacitación, para posteriormente seguir con enfoque en el dinero y no en las personas, poca disciplina y hábitos y resistencia al cambio. Transforma tu equipo, rompe aquello que te detiene y vamos a empezar a trabajar en el hoy para que empecemos a construir el qué, el mañana. Así que no te lo pierdas. Un abrazo para cada uno de ustedes. Dios los bendiga y vamos a darle durísimo a F1 Premium para alcanzar todas estas metas. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.